La oficina de abogados ocupaba el último piso de un rascacielos que perforaba el cielo gris de Madrid, una aguja de cristal y acero clavada en el corazón del Paseo de la Castellana. Dentro, el silencio era una entidad palpable, roto únicamente por el zumbido lejano del tráfico. Mármol negro cubría el suelo, reflejando las luces frías e impersonales del techo como un lago congelado. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero no permitían la entrada de calor o vida. Era un santuario del poder, diseñado para intimidar y afirmar dominio, donde cada silla de cuero italiano y cada escultura minimalista costaba más que un coche de lujo. Aquella tarde de invierno, la luz tenue y azulada que se filtraba por los ventanales acentuaba la opresión del lujo, transformando el espacio en una jaula de oro. El aire estaba impregnado de una tensión fría, un vacío emocional que ni la más cara obra de arte podía llenar, creando un contraste brutal entre la opulencia material y la desolación espiritual. En el centro de este imperio de cristal y soledad se encontraba Alejandro Vega, conocido en el mundo corporativo como el Tiburón. A sus 45 años era la personificación del éxito despiadado. Vestía un traje Brioni hecho a medida que se ajustaba perfectamente a sus hombros, pero cargaba en ellos el peso de una presión invisible y aplastante. Sus ojos, de un gris calculador, recorrían las líneas de un contrato multimillonario con la misma frialdad con la que un depredador observa a su presa. Sin embargo, bajo la impecable fachada había fisuras. Un agotamiento crónico marcaba su rostro y un profundo cinismo surcaba las comisuras de su boca. Era un maestro en descifrar las debilidades de los demás en una mesa de negociación, pero completamente ciego ante el abismo que crecía dentro de sí mismo. Un vacío dejado por un divorcio amargo y un hijo que era casi un extraño para él. La noche avanzaba implacablemente y la ciudad de fuera se transformaba en un mar de luces temblorosas. La frustración de Alejandro, sin embargo, alcanzaba su punto álgido en la oscuridad de su oficina. Una única cláusula, un detalle de confianza mutua en un documento de 300 páginas, lo separaba de la mayor victoria de su carrera. Se levantó, caminando de un lado a otro sobre el mármol frío, su silueta oscura recortada contra el brillo de Madrid. El silencio lo asfixiaba. En un acto de pura desesperación, un grito susurrado que rasgó el ambiente estéril, miró el contrato sobre la mesa como si fuera un enemigo vivo. «Daría todo mi saldo bancario», dijo, con la voz ronca de cansancio y rabia, «todo lo que tengo a quien consiguiera cerrar esta maldita cláusula ahora mismo». Sus palabras resonaron en el espacio vacío, una confesión de impotencia en la cima de su poder. En ese preciso instante, la puerta se abrió con un clic casi imperceptible. Elena Ramírez entró, moviéndose con la discreción de quien ha pasado toda una vida intentando no ser notada. A sus 62 años, su cuerpo estaba encorvado por el trabajo, pero sus movimientos eran dignos. Vestía un uniforme de limpieza sencillo, azul y desgastado, pero impecablemente limpio, un contraste flagrante con la opulencia que la rodeaba. Sus manos, arrugadas y marcadas por el esfuerzo de décadas, sostenían un paño de limpieza. Oyó la declaración de Alejandro, una frase cargada de un dolor que ella, de una manera diferente, conocía muy bien. En lugar de retroceder, como haría normalmente, algo la hizo detenerse. No vio al tiburón, sino a un hombre al borde del precipicio, y su instinto se impuso al protocolo. Con una calma que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de alta tensión, Elena dio unos pasos hacia adelante. Sus zapatos gastados apenas hacían ruido en el suelo pulido. Alejandro, perdido en su tormento, solo se percató de su presencia cuando estaba a pocos metros de distancia. Antes de que pudiera lanzar una orden áspera para que se marchara, Elena habló, su voz suave pero firme, cortando la atmósfera cargada. «Señor, perdone la intromisión», comenzó, su mirada encontrando la de él sin miedo. «Pero a veces la solución no está en el papel, sino en el corazón de la otra persona. ¿Qué es lo que realmente necesita para que ellos acepten?» La pregunta no era un análisis de negocios, era una apelación a la humanidad,
una cuestión tan simple y directa que desarmó por completo la compleja mente del abogado. El impacto de aquellas palabras fue inmediato y devastador para Alejandro. Él, que estaba acostumbrado a argumentos técnicos y estrategias agresivas, se vio confrontado por una sabiduría ancestral proveniente de la persona que menos esperaba, la mujer invisible que limpiaba su basura. La máscara de El Tiburón, cuidadosamente construida a lo largo de 20 años, se agrietó y cayó. Sus hombros, antes rígidos por la tensión, se relajaron en un espasmo de derrota. Sus ojos calculadores, por un breve segundo, se llenaron de una vulnerabilidad que no se permitía sentir desde la infancia. La pregunta de Elena no pedía una respuesta estratégica, sino una confesión. Y en ese momento, en la cima de su imperio de soledad, Alejandro Vega, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada que importara. Esta historia demuestra cómo un simple gesto puede cambiarlo todo. Si te está gustando, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este viaje y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Alejandro permaneció inmóvil, mirando a Elena como si la viera por primera vez. Durante años, ella había sido parte del mobiliario, una sombra que se deslizaba por los pasillos al final del día. Ahora, bajo la dura luz de la oficina, su rostro adquirió una nitidez asombrosa. Vio las finas arrugas alrededor de sus ojos, no como un signo de vejez, sino como un mapa de una vida vivida con dificultades y resiliencia. Su calma era un ancla en medio de su tormenta personal. La ira que esperaba sentir, la irritación por la interrupción, simplemente no llegó. En su lugar, un silencio pesado pero extrañamente pacífico se instaló entre ellos. En ese silencio, él no era el tiburón y ella no era la señora de la limpieza. Eran solo dos personas, agotadas por diferentes batallas, encontrándose en una encrucijada improbable en la cima de Madrid. Finalmente, rompiendo su propio código de invulnerabilidad, Alejandro se giró y caminó lentamente hacia el enorme ventanal, dándole la espalda. No fue un gesto de desprecio, sino un intento desesperado de ocultar la fractura de su compostura. Apoyó la frente contra el cristal frío, observando las arterias de luz de la ciudad que se extendían abajo. Un reino que había conquistado, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Confianza, susurró, su aliento empañando el cristal. La palabra salió con una dificultad que le sorprendió. Eso es lo que necesito. Necesito que confíen en mí, pero solo ven al monstruo que ellos mismos crearon, al que los medios bautizaron. Admitirlo en voz alta, y a ella se sintió como la confesión más difícil de su vida, más que cualquier derrota en un tribunal. Continuó, su voz un murmullo bajo y cargado de frustración. Explicó que el acuerdo no era una adquisición hostil, sino una fusión que podría crear miles de empleos y una empresa más fuerte. Pero su reputación era su propia sombra, una leyenda negra que lo precedía. El director ejecutivo de la otra compañía, Javier Torres, era un hombre mayor que había construido su empresa desde cero, ladrillo a ladrillo. Para Torres, su compañía era su legado, su familia, y veía a Alejandro como un depredador que la destriparía, despediría a sus leales empleados y vendería las piezas al mejor postor. El contrato, con todas sus cláusulas y garantías, era solo papel. El verdadero obstáculo era el miedo arraigado en el corazón de un hombre que temía perderlo todo. Elena escuchó con una paciencia inquebrantable, su atención fija en la espalda tensa de Alejandro. No fingió entender los complejos términos financieros que él comenzó a usar por pura costumbre. Ella no oía las cifras multimillonarias ni las estrategias de mercado. Oía el dolor subyacente, la soledad de un hombre atrapado en una jaula dorada que él mismo había construido. Vio más allá del traje caro y la reputación temible. Vio a un niño perdido que había logrado todo lo que el mundo le dijo que deseara, solo para descubrir que no deseaba nada de eso. Vio a un hombre desesperado por ser visto de manera diferente, pero que no sabía cómo quitarse la armadura que se había fusionado con su propia piel. Cuando Alejandro finalmente se calló,
el eco de su desesperación llenando la vasta oficina, Elena habló de nuevo, su voz tan suave como antes. La confianza no se firma en un papel, señor. Se cultiva, como una pequeña planta. Entonces compartió una historia. Le habló de un vecino en su modesto edificio en Vallecas, un hombre viudo llamado Manuel, que se había vuelto huraño y desconfiado del mundo después de perder a su esposa. Nadie en el edificio hablaba con él. Le tenían miedo, o simplemente no querían molestarse. Manuel vivía aislado en su propio dolor, una isla de amargura en medio de la comunidad. Elena lo observaba desde la distancia, viendo su soledad reflejada en las ventanas siempre cerradas de su apartamento. Ella continuó con su relato, pintando una imagen vívida con palabras sencillas. Notó que Manuel estaba cada vez más delgado, que rara vez salía a comprar. Así que, una noche, cocinó un poco más de su propio estofado. Puso una porción generosa en un plato, lo cubrió con papel de aluminio y lo dejó en silencio frente a la puerta de Manuel. No llamó, no dejó nota. Fue un simple acto anónimo de cuidado. Durante la primera semana, el plato desaparecía, pero no había ninguna señal de agradecimiento. Sus otros vecinos le decían que estaba perdiendo el tiempo, pero Elena persistió. Cada noche dejaba un plato, hasta que una tarde, al volver del trabajo, encontró a Manuel esperándola en el pasillo, con la pila de platos vacíos y limpios en sus manos y los ojos llenos de lágrimas que no se molestaba en ocultar. A veces, concluyó Elena, su mirada encontrando el reflejo de Alejandro en el cristal, la gente no necesita grandes promesas ni contratos complicados. Solo necesitan sentir que a alguien le importan de verdad, sin esperar nada a cambio. Un plato de comida caliente puede valer más que 1.000.000 de euros. Su historia, tan terrenal y humana, resonó en el aire estéril de la oficina, un evangelio de bondad en una catedral de codicia. La simplicidad de su sabiduría era una luz que cortaba la compleja oscuridad en la que Alejandro había vivido durante tanto tiempo. Era un lenguaje que había olvidado por completo, pero que su alma reconocía desesperadamente. Alejandro se dio la vuelta lentamente, alejándose de la ventana. Sus ojos, ahora despojados de su frialdad habitual, vagaron por la habitación hasta posarse en su propio escritorio. Allí, en un elegante marco de plata que rara vez miraba, había una fotografía. Era de su hijo, Marco, a los 10 años, sonriendo radiantemente mientras sostenía un trofeo de fútbol. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había faltado a ese partido, el de la final, por una reunión de última hora para cerrar un trato que ahora ni siquiera recordaba. Vio la sonrisa de su hijo y sintió el aguijón del remordimiento, un dolor sordo y familiar que siempre reprimía con éxito. La mirada de Elena siguió la suya hasta la fotografía. No necesitaba preguntar quién era. La conexión era obvia, con una intuición asombrosa, como si pudiera leer las cicatrices de su alma. Ella pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Quizás, dijo en voz baja, pero con una claridad que atravesó sus defensas, necesite mostrarles al hombre que hay detrás del abogado, al padre. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Al hombre que un día también tuvo un sueño, que no se trataba solo de dinero. Cada palabra fue un cincel que rompió la estatua de mármol que había presentado al mundo durante décadas, revelando al hombre vulnerable que había debajo. Fue el golpe de gracia, la conexión brutal entre su fracaso profesional inminente y su profundo fracaso personal se convirtió en una verdad ineludible. Se derrumbó en una de las sillas de cuero frente a su propio escritorio, la silla reservada para los clientes, como si buscara el consejo de otra persona. Por primera vez en 20 años, Alejandro Vega se sintió completamente perdido, despojado de todas sus certezas. Miró a Elena, su armadura hecha añicos a sus pies, y vio no a una empleada, sino a un oráculo inesperado. La vergüenza y la gratitud luchaban en su interior, dejándolo sin palabras. En un gesto que sorprendió incluso a sí mismo, su mano temblorosa señaló la cafetera de alta gama que adornaba una esquina de la oficina, una máquina de 5.000 euros que sus asistentes usaban para servir a los clientes importantes. ¿Le apetece un café?», preguntó.
La formalidad y la vacilación en su voz subrayaban lo monumental del momento. Él, Alejandro Vega, que tenía un equipo para satisfacer cada uno de sus caprichos, se ofrecía a preparar un café para la señora de la limpieza. Era un pequeño acto, pero representaba un cambio sísmico en su universo, un primer paso para salir de su propia prisión. Elena sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña y genuina que iluminó su rostro cansado, suavizando las líneas de preocupación y revelando una calidez que había estado oculta. «Sí, gracias, señor», respondió con sencillez, mientras Alejandro se peleaba torpemente con la compleja máquina, un dispositivo que rara vez había tocado. Se dio cuenta de la ironía de la situación. Podía desmantelar una corporación multinacional, pero apenas sabía cómo hacer un simple café. Para llenar el incómodo silencio, preguntó: «Disculpe, he sido un maleducado. ¿Cuál es su nombre?» «Elena», dijo ella. «Elena Ramírez». Un nombre que debería haber conocido desde hacía años. Él repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera probando. Elena. Sonaba extraño en su boca. El nombre de una persona real, no de una función. Le entregó la taza de porcelana, y al hacerlo, sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto fugaz, pero para Alejandro fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de la simple conexión humana que había eliminado por completo de su vida. Se sentaron en un extraño y cómodo silencio, bebiendo café mientras la ciudad brillaba a sus pies. El aroma del café recién hecho llenaba la oficina, un olor doméstico y reconfortante que nunca antes había impregnado aquel espacio estéril. Para romper el silencio, que ya no era tenso sino contemplativo, Alejandro hizo una pregunta torpe pero sincera. «¿Y usted, Elena, lleva mucho tiempo trabajando aquí?» Era el tipo de pregunta que la gente hace para ser educada, pero en su voz había una curiosidad genuina. Quería saber quién era esta mujer que, con unas pocas frases, había logrado lo que ningún terapeuta, ni su ex-esposa, ni su propia conciencia habían conseguido: derribar sus muros. Quería entender el origen de su fuerza, de su serena sabiduría. Ella se había convertido de repente en el enigma más fascinante de su vida. Elena, sintiendo la sinceridad de su interés, comenzó a desgranar su historia con una dignidad tranquila. Habló de su difunto esposo, un albañil llamado Carlos, un hombre bueno y trabajador que había muerto en un andamio 10 años atrás, dejándola sola. Habló de su hija, Sofía, que era su sol, una joven brillante y alegre que soñaba con ser maestra y llenar el mundo de conocimiento y risas. Mientras hablaba, sus ojos se perdían en un recuerdo lejano, pintando un retrato de amor y felicidad que parecía de otra vida. Alejandro escuchaba, imaginando a esa familia modesta, pero feliz, en su pequeño piso de Vallecas. Su voz se quebró sutilmente, perdiendo su firmeza por un instante, cuando describió la enfermedad de Sofía. Un cáncer raro y agresivo que había devorado sus ahorros, su energía y, finalmente, la vida de su hija. No lloró. Su dolor no era una tormenta, sino un océano profundo y silencioso que llevaba dentro. Habló del último año de Sofía, de la quimioterapia, de la pérdida de su cabello, pero sobre todo de su valentía. Luego mencionó a su nieto, Leo, el hijo de Sofía, que ahora tenía 8 años y era la única razón por la que se levantaba cada mañana. Él era el legado vivo de su hija, su ancla en el mundo. Explicó que por eso tenía 2 trabajos. Limpiaba oficinas por la noche y una escuela primaria al amanecer. El agotamiento era un compañero constante, un dolor sordo en sus huesos. Pero luego hablaba de Leo, de sus dibujos que pegaba en la nevera, de su risa cuando le contaba un cuento, y su voz se llenaba de una luz y un amor tan poderosos que empequeñecían todo el lujo que rodeaba a Alejandro. Hablaba de su lucha no como una carga, sino como un privilegio, el privilegio de poder cuidar del pedazo de su hija que le quedaba en la tierra. Alejandro escuchaba, completamente absorto. Cada palabra de Elena era un espejo que le devolvía una imagen distorsionada y grotesca de su propia vida, su historia de pérdida real, de sacrificio real, de amor incondicional, hacía que sus propios problemas parecieran vergonzosamente triviales.
¿Qué era un contrato multimillonario comparado con la lucha diaria de Elena por la supervivencia y el futuro de su nieto? Se sintió ridículo, un niño rico quejándose porque su juguete más caro podría romperse, mientras esta mujer construía un futuro para su nieto con los pedazos rotos de su propio corazón. Era una lección de humildad tan brutal que lo dejó sin aliento. Las palabras de Elena hicieron eco de la acusación final de su exesposa la noche que lo dejó. Eres un cascarón vacío, Alejandro. Tienes una fortuna inmensa, pero no tienes alma. En aquel entonces, él había descartado esas palabras como el veneno de una mujer amargada. Ahora resonaban en la silenciosa oficina con la fuerza de una verdad irrefutable. Siempre había temido que ella tuviera razón, y había construido un imperio de éxito y poder para demostrar que estaba equivocada. Pero al escuchar la historia de Elena, una mujer que apenas tenía nada, y sin embargo lo era todo, se dio cuenta de que su esposa no estaba equivocada. Se había convertido en eso, un hombre sin alma. Su mente voló hacia su propio hijo, Marco, un adolescente de 16 años al que apenas conocía, una presencia distante en su vida con la que se comunicaba a través de transferencias bancarias para sus gastos, regalos caros en sus cumpleaños y torpes llamadas telefónicas de 2 minutos. Se dio cuenta, con una punzada de pánico, de que no recordaba la última vez que había tenido una conversación real con Marco, una conversación como la que estaba teniendo ahora con Elena, una extraña. No sabía cuáles eran sus miedos, sus sueños, sus pasiones. Conocía el valor de sus acciones en la bolsa, pero no el valor de los sueños de su propio hijo. El contraste entre su vida y la de Elena era una brecha insalvable, una herida abierta en su conciencia. Ella, que no tenía nada según los estándares del mundo, poseía las únicas riquezas que importaban: amor, propósito, un legado de bondad. Él, que lo tenía todo, se sintió como el hombre más pobre del mundo. La revelación no fue un susurro, fue un trueno ensordecedor que sacudió los cimientos de su identidad, demoliendo la fortaleza de arrogancia y cinismo que había tardado toda una vida en construir. Se sintió desnudo, expuesto y, por primera vez, extrañamente libre. A la mañana siguiente, Alejandro entró en la oficina y el aire a su alrededor era diferente. Su habitual aura de tensión depredadora había sido reemplazada por una calma reflexiva. Sus socios y empleados lo notaron de inmediato. Convocó una reunión de emergencia con su equipo legal principal. Todos entraron en la sala de juntas, esperando que desatara una nueva estrategia, un plan brillante y despiadado para acorralar a Torres. En cambio, les dijo con una voz tranquila, que nunca antes le habían oído: vamos a retirar la oferta actual, vamos a redactar una nueva. El silencio en la sala fue absoluto. Vamos a cambiar el enfoque por completo, continuó, ignorando las miradas de incredulidad. Quiero que redacten una nueva propuesta que incluya una cláusula de protección laboral garantizada por 5 años para todos los empleados. Y quiero que destinemos un 2% de los beneficios del primer año a un fondo de inversión para la comunidad local donde se encuentra su fábrica. Su socio principal, Ricardo, se atragantó con su café. ¿Te has vuelto completamente loco, Alejandro? Eso nos costará millones. Nuestro margen de beneficio se desplomará. La junta directiva nos va a despellejar vivos. Ricardo, un hombre tan cínico como el propio Alejandro solía ser, lo arrinconó después de la reunión. Escúchame, tiburón, siseó, usando su antiguo apodo como un arma. Sé que estás bajo una presión increíble, pero este no es momento para una crisis de conciencia. El viejo Alejandro, nuestro Alejandro, cerraría este trato sin pestañear. Vuelve a ser tú mismo, o no solo perderemos el contrato, sino que tu carrera en esta firma habrá terminado. La amenaza era clara. El conflicto externo había comenzado y Sitindi venía de su propio bando. La lealtad de su equipo, basada en el miedo y el éxito, se estaba desmoronando. Sin inmutarse, Alejandro se mantuvo firme. Supervisó personalmente la redacción de la nueva propuesta, una que hablaba más de asociación que de adquisición. La envió. La respuesta del otro lado fue tan rápida como predecible, un muro de profundo y absoluto escepticismo. Javier Torres,
convocó a su propio equipo de emergencia. «Es una trampa», declaró, golpeando la mesa con el puño. «El tiburón preocupado por mis trabajadores y mi comunidad. Esto es un caballo de Troya. Busquen la letra pequeña, el veneno escondido. Quiere que bajemos la guardia para poder dar el golpe final». La desconfianza era una barrera tangible. Los intentos de Alejandro de programar una llamada directa con Torres fueron bloqueados por un ejército de abogados y asistentes que daban excusas y evasivas. Estaban analizando su propuesta no por sus méritos, sino buscando la daga oculta que estaban convencidos de que contenía. Cada cláusula de buena fe era vista como una manipulación sofisticada. Alejandro había pasado su carrera enseñando al mundo a desconfiar de él, y ahora estaba cosechando los frutos amargos de su propia leyenda. Estaba aprendiendo que la confianza, una vez rota, es la cosa más difícil de reconstruir. La presión se intensificó hasta volverse casi insoportable. El mundo financiero estaba observando cada movimiento. Los blogs de negocios y los periódicos económicos estaban llenos de especulaciones sobre la extraña nueva táctica de El Tiburón. Sus socios lo trataban con una mezcla de pánico y desprecio. Su propio equipo estaba al borde del motín, convencidos de que su repentino ataque de humanidad era una debilidad que los llevaría a todos a la ruina. En medio de la tormenta, Alejandro se sintió completamente solo, aferrándose a la sabiduría de una mujer de la limpieza como a un salvavidas en contra del juicio de todo su universo conocido. La sala de conferencias del Punto 206 Hotel era un territorio neutral, un espacio anónimo de paneles de madera clara, moqueta gris y una larga mesa de caoba pulida que actuaba como un campo de batalla. El aire estaba cargado de una hostilidad silenciosa, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. A un lado el equipo de Alejandro, con sus trajes oscuros y sus rostros tensos. Al otro, el equipo de Javier Torres, más reducido, con una actitud defensiva y vigilante. Se sentaban frente a frente, dos ejércitos separados por apenas 2 metros de madera barnizada, pero a un universo de distancia en cuanto a confianza. El único sonido era el suave murmullo del aire acondicionado, un zumbido que solo servía para amplificar el silencio opresivo que reinaba en la sala. Javier Torres, el patriarca de la empresa familiar, se sentaba en el centro de su delegación. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una dignidad que emanaba de su postura erguida. Sus manos, cruzadas sobre un bloc de notas, eran las manos de un hombre que había trabajado, no solo firmado cheques. Sus ojos, aunque cansados por la edad y la batalla, eran agudos y penetrantes. Miraba a Alejandro no con la ira de un rival, sino con el profundo y arraigado escepticismo de un hombre que ha sido traicionado antes. En su mirada estaba el peso de cada empleado que dependía de él, cada familia. Él no era solo un director ejecutivo, era un custodio, y veía a Alejandro como la amenaza definitiva a su legado. Por su parte, Alejandro mostraba una calma que desconcertaba a su propio equipo. No era la fría y calculadora tranquilidad de El Tiburón al acecho, sino una serenidad centrada, casi zen. Había dormido muy poco, pero su mente estaba más clara que nunca. Ricardo, su socio, sentado a su lado, era un manojo de nervios. Tamborileaba incesantemente con su pluma Montblanc sobre la mesa, ajustaba su corbata cada pocos minutos y lanzaba miradas de pánico a Alejandro, como si esperara que su líder se rompiera en cualquier momento y volviera a su ser depredador habitual. El resto de su equipo legal compartía esa ansiedad, hojeando documentos que ya se sabían de memoria, su nerviosismo una nube palpable a su alrededor. La reunión comenzó, como era de esperar, con una frialdad protocolaria. Un joven abogado del equipo de Torres tomó la palabra, su voz monótona, mientras desgranaba una serie de objeciones técnicas a la nueva propuesta. Cuestionaba las implicaciones fiscales, los plazos de implementación, la redacción de subcláusulas menores. Era una táctica clásica, ahogar la conversación en detalles irrelevantes para evitar discutir el corazón del asunto. La atmósfera se volvió aún más gélida, un ejercicio de esgrima legal donde cada palabra era una finta y cada silencio una estrategia. El elemento humano,
La conversación que Alejandro había tenido con Elena parecía haberse evaporado, reemplazado por la jerga impenetrable de los contratos. Finalmente, el abogado principal de Torres llegó al punto neurálgico, la cláusula de protección laboral de 5 años. La calificó de sin precedentes, financieramente imprudente y estructuralmente sospechosa. Sus palabras estaban elegidas con precisión para insinuar lo que todos en su lado de la mesa pensaban, que era un cebo, una concesión tan generosa que tenía que ocultar una trampa mortal. ¿Qué garantías tenemos?, preguntó retóricamente, mirando a su jefe, de que esto no es simplemente una táctica para ganar control y luego disolver estas promesas en una futura reestructuración. El historial del señor Vega sugiere cautela. La acusación flotó en el aire, envenenando cualquier posibilidad de acuerdo. Sintiendo que el trato se le escapaba de las manos, Ricardo, el socio de Alejandro, no pudo contenerse más. Saltó a la palestra para salvar la situación, pero lo hizo volviendo al único idioma que conocía: los números. La cláusula es una inversión estratégica, argumentó con una confianza forzada. Al retener el talento y garantizar la moral de los empleados, maximizamos la productividad a largo plazo, lo que compensa el coste inicial. Es un cálculo de retorno de la inversión, no un acto de caridad. Intentaba traducir la nueva filosofía de Alejandro al lenguaje del capitalismo despiadado, creyendo que eso era lo que Torres quería oír. No podría haber estado más equivocado. El rostro de Javier Torres, que había permanecido como una máscara de piedra, se endureció aún más. La mención de retorno de la inversión aplicada a sus empleados fue el insulto final. Vio en las palabras de Ricardo la confirmación de todos sus miedos, que para esta gente, sus trabajadores, a los que conocía por su nombre, eran solo cifras en una hoja de cálculo, activos que se podían maximizar. Interrumpió a Ricardo con una voz fría como el acero. No me hable de números, joven. He construido mi empresa sobre la base de personas, no de márgenes de beneficio. Si no puede entender eso, esta conversación ha terminado. El silencio que siguió fue atronador. Ricardo se quedó con la palabra en la boca, su rostro pálido por la conmoción. Se dio cuenta de su catastrófico error. La negociación había llegado a un punto muerto total. Los abogados de ambos lados comenzaron un murmullo caótico, un intercambio de argumentos circulares y sin sentido que solo aumentaba la tensión. Las carpetas se abrían y cerraban con golpes secos. El acuerdo, el mayor de la carrera de Alejandro, se estaba desmoronando ante sus ojos, muriendo no con una explosión, sino con el susurro de papeles y egos heridos. La sala parecía haber perdido todo el oxígeno. Ricardo miró a Alejandro, su expresión una mezcla de pánico y un amargo «te lo dije». Su mirada decía claramente: «Tu locura nos ha llevado a esto. Si hubiera sido el de siempre, ya tendríamos este trato firmado». El ambiente era de fracaso inminente. Se podía sentir la rendición en el aire. Los abogados de Torres ya estaban empezando a recoger sus cosas discretamente, dando la batalla por perdida. La oportunidad se había esfumado. El puente de confianza que Alejandro había intentado construir se había derrumbado antes de que pudiera cruzarlo. La vulnerabilidad, parecía, había fracasado estrepitosamente. Fue entonces cuando Alejandro actuó. Con una calma que contrastaba violentamente con el pánico de la sala, extendió la mano y la posó suavemente sobre el antebrazo de Ricardo. Fue un gesto simple, pero detuvo el balbuceo nervioso de su socio al instante. Luego, con un movimiento deliberado, Alejandro apartó la pila de notas y proyecciones financieras que tenía delante. Las empujó hacia el centro de la mesa como si fueran basura. Se puso de pie. El movimiento fue tan inesperado que un silencio total cayó sobre la sala. Todas las miradas sorprendidas y curiosas se clavaron en él. Se mantuvo de pie por un momento, su alta figura dominando la sala, pero su postura no era arrogante. Era abierta, vulnerable. Miró por encima de las cabezas de los abogados, directamente a los ojos de Javier Torres. No había desafío en su mirada, solo una sinceridad cruda y desarmante. «Tiene usted toda la razón, señor Torres», comenzó, su voz resonando clara y firme en el silencio absoluto. «Mi socio se equivoca.
Esto no tiene nada que ver con los números, y me disculpo por haberle hecho perder el tiempo con ellos. El estupor en la cara de Ricardo era un poema. Alejandro respiró hondo, reuniendo el coraje para decir lo que nunca antes había dicho en un entorno profesional. Sé perfectamente lo que todos ustedes piensan de mí, continuó, su mirada recorriendo a los miembros del equipo de Torres uno por uno. Sé que me llaman el tiburón, y, para ser completamente honesto, durante la mayor parte de mi carrera, he hecho todo lo posible para cultivar esa imagen. Pensaba que el miedo era una herramienta, pensaba que era sinónimo de respeto. Me equivoqué. La confesión fue tan directa, tan inesperada, que dejó a todos sin palabras. Mi filosofía era simple, admitió caminando lentamente hacia un lado de la mesa, rompiendo la formación de ejército. Creía que los negocios eran un campo de batalla, un juego de suma cero donde para que yo ganara, alguien más tenía que perder. Y me volví excepcionalmente bueno en ese juego. Me enseñaron a explotar las debilidades, a presionar hasta el límite, a ver los contratos como armas y a las personas como peones. Hizo una pausa, dejando que el peso de su propia admisión llenara la sala. Esa filosofía me hizo un hombre inmensamente rico. Se detuvo y se giró para enfrentarse a Torres de nuevo, y también me convirtió en un hombre terriblemente pobre, dijo, y la paradoja de esa frase creó una onda de choque silenciosa en la sala. Pobre en las cosas que de verdad importan. Me costó mi matrimonio, me costó la relación con mi hijo. Me convirtió en el tipo de hombre que se sienta solo en una oficina de lujo en lo alto de la ciudad, rodeado de símbolos de éxito, pero sintiendo un vacío tan grande que amenaza con devorarlo todo. La honestidad era tan brutal, tan personal, que trascendía la negociación. Hace apenas unos días, continuó, su voz bajando a un tono más íntimo, sucedió algo extraño. Alguien a quien yo había considerado invisible durante años me hizo una pregunta muy simple. No me preguntó por los márgenes de beneficio ni por la cuota de mercado. Me preguntó qué era lo que realmente necesitaba una persona para confiar en otra. No mencionó a Elena, pero su presencia llenaba sus palabras. Esa pregunta, tan básica y tan humana, lo cambió todo para mí. Me obligó a mirar el reflejo del hombre que veía en el espejo y a no gustarme nada lo que vi. Me di cuenta, dijo, su voz cargada de una emoción controlada, de que había pasado décadas construyendo un imperio, pero no un legado. Un imperio se basa en el poder y el miedo. Se desmorona. Un legado se basa en el valor y la confianza. Perdura. Se acercó un poco más a la mesa. Su empresa, señor Torres, no es solo un activo en un balance. Lo sé, es un legado. Es el fruto del trabajo de su vida. Está construida con el sudor y la lealtad de cientos de personas. ¿Cómo podría yo, o cualquiera, ponerle un precio a eso? Esta cláusula de protección laboral, explicó, señalando el contrato sobre la mesa, no es una tactáctea, se lo juro. Es mi intento, torpe quizás, de demostrarle que lo entiendo. Es una promesa de que no veo a sus empleados como gastos, sino como el corazón de su empresa. La misma razón de su éxito. Quiero fusionar nuestras empresas, no para desmantelar la suya, sino para aprender de ella. Quiero que los valores sobre los que usted construyó su compañía, valores de lealtad y respeto, se conviertan también en parte de la nuestra. He sido el tiburón durante demasiado tiempo, confesó. He nadado en aguas frías y oscuras, y he olvidado cómo era la luz del sol. Ya no quiero ser ese hombre. Quiero construir puentes, no muros. Quiero crear algo que haga que mi hijo, cuando me mire, no vea a un hombre de negocios exitoso, sino a un buen hombre, un hombre del que pueda estar orgulloso. La vulnerabilidad en su voz era total. No estaba negociando, estaba suplicando una oportunidad de redención, tanto profesional como personal. Le estoy pidiendo más que su firma en un contrato, señor Torres, dijo, su voz ahora un susurro casi reverente. Le estoy pidiendo un acto de fe, la oportunidad de demostrar que un hombre puede cambiar, que podemos hacer negocios de una manera diferente, una manera en la que el beneficio no sea el único objetivo, sino el resultado de hacer lo correcto por las personas. Eso es todo lo que tengo que ofrecerle. No más argumentos legales,
No más proyecciones, solo mi palabra, la palabra de un hombre que está intentando desesperadamente encontrar el camino de vuelta a casa. Alejandro terminó de hablar y regresó a su asiento. El silencio que se apoderó de la sala era de una calidad completamente diferente al de antes. Ya no era un silencio de hostilidad o tensión, era un silencio de asombro, de reflexión, un silencio tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Cada persona en la sala, de ambos equipos, estaba procesando el discurso más inusual que jamás habían presenciado en una negociación de este nivel. Había sido un desnudo integral del alma. Ricardo y su equipo estaban petrificados, con los ojos abiertos como platos. Estaban absolutamente convencidos de que Alejandro no solo había destruido el trato, sino que había cometido un suicidio profesional en público. Había violado la regla número 1 del mundo corporativo: nunca, jamás muestres debilidad. Lo que para Alejandro fue un acto de fuerza, para ellos fue la peor de las locuras. Miraban a su jefe como si fuera un completo desconocido, un hombre poseído por un espíritu extraño. Por su parte, los abogados de Javier Torres estaban visiblemente desconcertados. Se miraban unos a otros, barajando nerviosamente sus papeles, sin tener la menor idea de cómo responder a una declaración tan emocional y poco ortodoxa. No había un protocolo para esto, ningún contraargumento legal. Alejandro había cambiado las reglas del juego, moviéndolo de la cabeza al corazón, y los había dejado completamente desarmados. Buscaban con la mirada a su jefe, esperando una señal, una dirección. Javier Torres no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Alejandro. Lo estudiaba con una intensidad que era casi física. La profunda sospecha en sus ojos no había desaparecido del todo, pero estaba luchando contra una nueva emoción que emergía lentamente: la sorpresa, la curiosidad, quizás incluso una pizca de reconocimiento. Estaba viendo a un hombre que se parecía a todos los depredadores que había combatido en su vida, pero que hablaba un idioma que ninguno de ellos conocía, un idioma que él mismo casi había olvidado. El veterano CEO permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo se estiraba, cargado de un peso inmenso. Apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos bajo su barbilla, un gesto de profunda deliberación. Su mirada se perdió por un momento, como si estuviera viajando muy lejos en el tiempo, a los días en que su empresa era solo un pequeño taller, un sueño en un garaje. Estaba reevaluando no solo el trato, sino todo lo que creía saber sobre Alejandro Vega y el mundo que representaba. Podías ver el conflicto interno en su rostro. Años de dura experiencia le gritaban que esto era una farsa, la estratagema más brillante y manipuladora que había visto jamás. Pero su instinto, esa vieja voz sabia que lo había guiado para construir su imperio, le susurraba algo diferente. Le susurraba que la emoción que había visto en los ojos de Alejandro, la vulnerabilidad en su voz no podía fingirse. Nadie era tan buen actor. Se estaba jugando el legado de su vida en base a una corazonada. Finalmente, Torres exhaló un largo suspiro, como si soltara el peso de décadas de cinismo. Bajó las manos y las apoyó sobre la mesa. Con un gesto casi imperceptible, despidió a sus abogados, que se quedaron helados. La decisión, fuera cual fuera, sería solo suya. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia física y simbólica que los separaba. «Mi padre», comenzó, su voz sorprendentemente suave y teñida de nostalgia, «era ebanista». La inesperada confesión personal silenció hasta los pensamientos. «No tenía estudios», continuó Torres, «pero me enseñó todo lo que sé sobre el valor. Me decía que el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene en el banco, sino por la calidad de la madera que usa y la honestidad de su palabra. Decía que puedes engañar a un cliente una vez, pero un trabajo bien hecho, con integridad, te da de comer toda la vida». Construyó su reputación con sus manos y su palabra. Levantó la vista, y sus ojos, ahora despojados de toda sospecha, se encontraron directamente con los de Alejandro. Había en ellos una nueva luz, una de entendimiento mutuo, de humanidad compartida. «Durante 30 años en este negocio», dijo lentamente, «he visto a muchos hombres como el que usted solía ser.
He luchado contra tiburones toda mi vida, pero nunca, ni una sola vez, he oído a uno de ellos hablar como usted acaba de hacerlo. Nunca he visto a uno dispuesto a mostrar sus cicatrices. Entonces, en un movimiento que pareció desarrollarse en cámara lenta, Javier Torres extendió su mano derecha arrugada y fuerte por encima de la vasta y pulida superficie de la mesa. La palma de su mano estaba hacia arriba, en un gesto de invitación de aceptación. «Construyamos algo de lo que nuestros padres», dijo, con una leve sonrisa formándose en sus labios, «puedan sentirse orgullosos, señor Vega». La oferta ya no era sobre la fusión de dos empresas, sino sobre la unión de dos visiones. Alejandro sintió que una oleada de alivio y gratitud lo invadía, tan abrumadora que casi le hace temblar. Miró la mano extendida como si fuera un salvavidas. Lentamente, para que el momento durara, extendió su propia mano y la estrechó. El apretón fue firme, sólido. Era el cierre de un contrato, sí, pero era mucho más. Fue el sonido de un muro derrumbándose, el nacimiento de una confianza forjada no en la letra pequeña, sino en la rara y preciosa moneda de la vulnerabilidad compartida. El trato estaba sellado. La tensión en la sala se rompió como un cristal, reemplazada por una oleada colectiva de asombro y alivio. Los abogados de ambos lados se miraron, sus rostros una mezcla de incredulidad y una incipiente sonrisa. Ricardo, el socio de Alejandro, parecía que acababa de ver un milagro, su cinismo completamente desintegrado. En ese apretón de manos no solo se aseguró un acuerdo multimillonario, sino que se redefinió la forma en que todos en esa sala verían los negocios para siempre. Fue la victoria del corazón sobre el cálculo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia de la fusión y sobre todo de las circunstancias insólitas que la rodearon se extendió como la pólvora por el distrito financiero de Madrid. La historia del discurso de Alejandro, de su confesión pública, se convirtió en una leyenda susurrada en las salas de juntas y en los cafés de lujo. De la noche a la mañana, el tiburón dejó de ser solo un sinónimo de depredador. Se convirtió en un enigma, una figura revolucionaria que había desafiado las reglas no escritas del poder. Algunos lo llamaron loco, otros un genio del marketing, pero nadie quedó indiferente. Su reputación se había transformado, pasando de ser temida a ser, por primera vez, respetada de una manera completamente nueva. Pero a Alejandro no le importaban los susurros ni su nueva fama. Mientras sus socios celebraban con champán caro, su mente estaba en otro lugar. Su primer pensamiento, claro y abrumador, fue para Elena. Sentía una necesidad imperiosa de encontrarla, de contarle que sus palabras habían movido montañas. Esa misma noche volvió a su edificio de oficinas, pero el pasillo del último piso estaba vacío y silencioso. El guardia de seguridad le informó de que la señora Ramírez se había sentido un poco indispuesta y se había marchado antes. Un extraño pánico se apoderó de Alejandro. ¿Y si no podía volver a encontrarla? La idea de no poder darle las gracias le resultaba insoportable. Al día siguiente, movió hilos. Llamó al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de limpieza, inventando una excusa sobre una bonificación especial por desempeño que debía entregar personalmente. Consiguió la dirección de Elena. Condujo su Mercedes de alta gama por las calles de Madrid hasta llegar a Vallecas, un barrio obrero vibrante y bullicioso que parecía un universo paralelo al elegante y silencioso distrito de Salamanca donde él vivía. Por primera vez en su vida, se sintió como un turista en su propia ciudad, un extraño en una tierra de autenticidad que lo intimidaba más que cualquier sala de juntas. Encontró el edificio de 1960. Elena, una modesta construcción de ladrillo con ropa tendida en los balcones y el sonido de niños jugando en un patio cercano. El contraste con su ático con vistas panorámicas era tan brutal que le hizo sentirse ridículo. Él, con su traje de miles de euros y sus zapatos italianos, se sentía completamente fuera de lugar. Mientras subía las escaleras, un olor a guiso casero le llenó las fosas nasales, un aroma de hogar que no había olido en años. Sintió una oleada de humildad tan profunda que fue casi dolorosa. Llamó a la puerta.
su corazón latiendo con una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. Elena abrió la puerta. Llevaba un sencillo vestido de casa y el cabello recogido en un moño informal. Su rostro mostró una sorpresa absoluta al verlo allí, de pie en su humilde rellano. Detrás de sus piernas un niño pequeño de ojos grandes y curiosos, sin duda su nieto Leo, se asomó para mirar al extraño visitante. Por un momento, nadie dijo nada. Elena simplemente lo miró, su expresión una mezcla de confusión y una calma innata que nunca la abandonaba. Vio al poderoso abogado, pero también vio al hombre vulnerable que le había confesado su soledad en la oficina. Alejandro, sintiéndose torpe por primera vez en mucho tiempo, luchó por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente sonrió, una sonrisa genuina y un poco cansada. «Lo conseguí, Elena», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. «Cerré el trato, y fue gracias a usted». La gratitud en su voz era tan palpable, tan sincera, que llenó el pequeño espacio entre ellos. Sus palabras me dieron el valor para decir la verdad. «Gracias. No tengo cómo pagarle lo que hizo por mí, pero debo intentarlo». Su agradecimiento era el de un hombre que había sido salvado no de un mal negocio, sino de sí mismo. Sacó un sobre de su bolsillo interior. Dentro había un cheque de caja por valor de 50.000 euros, una suma que para él era trivial, pero que sabía que para ella podría cambiarle la vida. Se lo extendió. «En mi desesperación hice una promesa», dijo. «Prometí que daría cualquier cosa. Por favor, acéptelo. Es lo mínimo que puedo hacer». Era su manera de intentar cerrar el círculo, de cumplir su palabra de una forma literal, la única forma que había conocido hasta ahora para expresar valor. Elena miró el cheque, luego levantó la vista hacia el rostro de Alejandro. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Con una delicadeza infinita, empujó suavemente la mano de Alejandro, rechazando el sobre. «Mi consejo no tenía un precio, señor Vega», dijo con una firmeza amable. «Se lo di de corazón, porque vi a un hombre que sufría. No puedo aceptar dinero por un acto de bondad. Mi dignidad vale más que esto». Su rechazo no fue orgulloso ni desafiante. Fue un simple acto de integridad, tan puro y sólido como una roca. Alejandro se quedó con el sobre en la mano, derrotado una vez más por la inmensa integridad de aquella mujer. Pero esta vez, la derrota le sentó bien. Sonrió y asintió, guardando el sobre. Tenía la sensación de que diría eso, Elena, y me alegro de que lo haya hecho. Entonces su expresión se volvió más seria, más decidida. «Por eso no he venido realmente a darle dinero. He venido a hacerle una oferta». La curiosidad reemplazó a la sorpresa en los ojos de Elena. «Usted me habló de su hija, Sofía», comenzó Alejandro, su voz llena de un nuevo respeto. «Me contó su historia y me conmovió profundamente. Explicó que, como parte del nuevo espíritu de la empresa fusionada, iban a crear una rama filantrópica, un compromiso real con la comunidad. He hablado con mi nuevo socio, el señor Torres, y hemos decidido crear una fundación para ayudar a familias que están pasando por lo que usted pasó. Familias con niños que padecen enfermedades graves y que no tienen los recursos para hacer frente a todo». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, comenzando a brillar con lágrimas no derramadas. Alejandro continuó. «Queremos que la fundación lleve su nombre. Se llamará Fundación Sofía Ramírez». Al oír el nombre de su hija pronunciado en voz alta, asociado a un propósito tan noble, a Elena se le escapó un sollozo ahogado. La idea de que el recuerdo de Sofía no fuera solo dolor, sino que se transformara en una fuente de ayuda y esperanza para otros, era un regalo tan inmenso, tan inimaginable, que la dejó sin aliento. «Y ahora viene la oferta, Elena», dijo Alejandro, inclinándose un poco hacia adelante. «No quiero simplemente ponerle su nombre. Quiero que usted sea el alma de la fundación. Quiero ofrecerle el puesto de directora». Elena lo miró incrédula, sin poder procesar lo que estaba oyendo. «Nadie en este mundo», afirmó Alejandro con total convicción, «está más cualificado para dirigir esta fundación que usted. Su experiencia no está en un currículum, está en su corazón, su empatía, su fuerza, su sabiduría. Eso es lo que necesitamos». Le explicó que el cargo vendría con un salario generoso, uno que le permitiría dejar sus 2 trabajos de
limpieza para siempre. Tendría una oficina, un pequeño equipo a su cargo y la autonomía para diseñar los programas de ayuda. No le estoy ofreciendo caridad, Elena, concluyó. Le estoy ofreciendo un trabajo, una oportunidad para que transforme su dolor en un propósito que ayudará a cientos de personas, una forma de asegurar su futuro y el de Leo, y de honrar a Sofía cada día. Elena, abrumada por la emoción, solo pudo asentir con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, susurró la única palabra que pudo pronunciar. En ese instante, su vida cambió de forma irrevocable. La mujer invisible que limpiaba en la oscuridad se convirtió en una luz para los demás. Su voz, antes silenciosa, tendría ahora el poder de traer consuelo y ayuda. Era el comienzo de un capítulo que nunca se habría atrevido a soñar, un testamento al poder de un solo encuentro. El cambio más profundo para Alejandro, sin embargo, se manifestó lejos de las salas de juntas. Un sábado por la tarde, lo encontramos en un parque, lanzando torpemente un frisbee con su hijo Marco. La conversación al principio era forzada, llena de los silencios incómodos que se habían acumulado durante años de distancia. Pero Alejandro no se rindió. Usando la misma vulnerabilidad que había descubierto en su oficina, se detuvo y miró a su hijo. «He sido un mal padre, Marco», dijo, su voz ronca de emoción. «Estuve ausente. Prioricé mi trabajo, mi ego, todo, antes que a ti. Y no hay excusa para eso. Lo siento profundamente». No intentó justificarse. Solo ofreció la verdad, cruda y dolorosa. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar arreglar nuestro futuro. Si me dejas, quiero empezar de nuevo». Marco, un adolescente que había construido un muro de cinismo para protegerse de la decepción, lo miró con escepticismo, pero vio algo en los ojos de su padre que nunca había visto antes, una sinceridad absoluta, un dolor genuino. Vio a un hombre imperfecto pidiendo una segunda oportunidad. Tras un largo silencio, el joven asintió lentamente. «Está bien, papá», dijo, «lo intentaremos». No fue una reconciliación mágica, pero fue algo mucho más real. El primer ladrillo para reconstruir un puente. Los meses siguientes mostraron la solidez de estos nuevos cimientos. Vimos a Elena, vestida con un traje elegante pero sencillo, presidiendo con confianza una reunión de la Junta de la Fundación Sofía Ramírez. Más tarde, la vimos sentada con una madre joven y asustada en la sala de espera de un hospital, sosteniendo su mano, sus ojos llenos de la misma empatía profunda que una vez le ofreció a un millonario desesperado. Ya no limpiaba problemas, los solucionaba. Vimos a Alejandro y Marco en las gradas de un partido de fútbol, gritando y riendo juntos, compartiendo una bolsa de palomitas. Un momento de normalidad paterno-filial que, para el nuevo Alejandro, valía infinitamente más que cualquier fusión multimillonaria. Estaba aprendiendo a medir la riqueza no en euros, sino en momentos compartidos, en risas y en la lenta reconstrucción de la confianza con su hijo. Estaba descubriendo el verdadero significado del legado. 2 años después, la escena se repite, pero es completamente diferente. Alejandro y un Marco ya casi adulto salen del imponente edificio de oficinas. Vienen de visitar a Ricardo, pero ahora la relación de Alejandro con su socio es de mentoría, no de rivalidad. Padre e hijo caminan juntos, sus hombros casi rozándose, su conversación fácil y llena de risas. Planean un viaje de fin de semana para ir a pescar, una tradición que han establecido. Su vínculo, antes roto, es ahora fuerte y flexible. Mientras se dirigen a la salida, una joven limpiadora entra en el vestíbulo. Es nueva, probablemente una estudiante intentando pagar sus estudios. Tiene la mirada cansada y la cabeza gacha, moviéndose con esa misma capa de invisibilidad que Elena solía llevar. Su objetivo es pasar desapercibida, hacer su trabajo y desaparecer. Es un fantasma en el brillante vestíbulo de mármol, una pieza más del decorado que nadie ve. El antiguo Alejandro habría pasado a su lado sin siquiera registrar su presencia. Su mente habría estado en el próximo trato, en el valor de las acciones, pero el nuevo Alejandro se detiene. Su hijo Marco también se detiene, observando a su padre con curiosidad. Alejandro se gira hacia la joven,
que se sobresalta al ver que el hombre del traje caro se detiene por ella. Él le ofrece una sonrisa cálida y genuina, una sonrisa que no espera nada a cambio. «Buenas noches», dice Alejandro, su voz amable y respetuosa. «Gracias por su trabajo. Que tenga un buen turno». Son palabras sencillas, pero en ese contexto son revolucionarias. La joven lo mira, completamente sorprendida. Ser vista, ser reconocida, ser agradecida. Una pequeña grieta de luz en su larga y agotadora noche. Ella le devuelve una pequeña y tímida sonrisa. «Gracias, señor», susurra. Alejandro asiente y sigue caminando, pasando su brazo por los hombros de su hijo. El ciclo de la invisibilidad se ha roto. Ha aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver la humanidad en cada persona, sin importar su uniforme o su posición social. La vulnerabilidad no fue una debilidad momentánea, se convirtió en su mayor fortaleza, una que ahora practicaba cada día en cada pequeña interacción. Y ese, se dio cuenta, era el único legado que importaba. ¿Has hecho alguna vez un gesto de bondad que cambió una vida, ya sea la tuya o la de otra persona? Deja un corazoncito si crees que el amor y la conexión humana son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana.